Muy bien. Bueno, habíamos, en el último encuentro que tuvieron conmigo, vimos como última técnica la radiografía que se hace particularmente para la silla turca. Y bueno, no se terminó de completar, pero no falta nada, digamos. El hecho de que, bueno, aquí están viendo un corte tipo coronal, cómo es de alguna manera la ubicación de esta glándula hipófisis y cómo la silla turca es el contenedor que está, digamos, que la aloja a esta glándula y que de acuerdo a sus malformaciones, que lo habíamos dicho antes, también el contenedor empieza a adaptarse. Entonces eso hace de que empiece a malformarse. Como en nuestras radiografías solamente podemos percibir visualmente la estructura ósea, entonces a partir de eso, de lo que vemos de deformidad ósea, se puede de alguna manera determinar que existe alguna anomalía en esta glándula. Bien, aquí tienen las dimensiones de esta glándula hipoficiaria, que lo normal es que tenga 12 milímetros de ancho por 8 milímetros de diámetro anteroposterior y entre 5 a 8 milímetros de altura. Ese es el tamaño normal. Y a partir de lo que se mide, de lo que nosotros presentamos en estas radiografías particulares de silla turca, se puede de alguna manera comparar la distorsión que puede llegar a tener esta glándula a partir de las medidas que podemos tomar de la silla turca. Recuerden que yo les dije que en el caso de ser necesario, íbamos a tener que, para poder tomar medidas, digamos, directamente con un centímetro, tomar alguna medida para poder saber lo que realmente medía dentro del cuerpo de la persona que le estábamos realizando la radiografía, debíamos alejar el tubo. Se consiguen medidas reales cuando nosotros llevamos a una distancia de 1,80 m a 2 metros el tubo, y eso implica también que tengamos que cambiar los valores exponenciales. Así que recuerden eso, que no es solamente alejar el tubo y con eso conseguimos todo. Debemos tener que hacer todas las reglas y poder realizar las tablas que tenemos de compensación, que se llama, para poder darle los valores necesarios para que nos pueda salir una radiografía correcta. Bien, nuestra próxima radiografía, y aquí estamos viendo parte de en un corte sagital de la, digamos, de la zona alta de la faringe, donde vemos parte, tienen acá señalados los senos maxilares, tienen señalados también inclusive la columna aérea que señala el recorrido de la faringe, y por sobre todo lo que me interesa que ustedes vean, este abultamiento que tiene una tonalidad un poco más densa que el aire propiamente dicho, que corresponde a las adenoides. Las adenoides también suelen hipertrofiarse por alguna causa, generalmente lo hace por alguna disfunción respiratoria que hay en la zona, y eso hace que se agranden estas adenoides. Y cuando sucede esto, es muy probable que impacte sobre la luz de la faringe. Entonces empieza como a cerrar la luz de la faringe, y eso hace que permita un pasaje mucho más limitado de aire y la persona empieza a tener problemas en su respiración. Es como que no le entra el aire correctamente. Así que es motivo, en ese caso, cuando se presenta esta patología, de que nos soliciten radiografías para poder evaluar qué está pasando en esa zona de lo que se denomina la orofaring, producto a lo mejor de alguna malformación que está teniendo la adenoides. La radiografía que utilizamos o que hacemos es la radiografía de Cavum. Cavum o Cavum rinofaringio, así se llama.
con cualquiera de los dos nombres se la conoce. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en esta radiografía no vamos a requerir valores exponenciales para que penetre o que absorba la estructura ósea. ¿Por qué? Porque en realidad la zona que estamos estudiando es zona de partes blandas. Así que lo primero que tenemos que pensar es que nuestros valores exponenciales tienen que estar adaptados para que se vea en forma correcta esas partes blandas que queremos demostrar. ¿Cómo se hace esta radiografía? Bueno, aquí la tienen viendo nuevamente de como lo que veían antes, pero ahora en una imagen radiográfica, en la zona, digamos, por aquí estarían las fosas nasales, por aquí el paciente inspira o expira por las fosas nasales, y a partir de eso hay un traslado de aire hacia el interior del organismo o saliendo del organismo. Y el lugar, digamos, donde realmente debemos ver correctamente es en la zona donde hace esa pequeña curva. Si ustedes se fijan, medianamente uno ve toda esta sombra radiolúcida que es del aire que está entrando en forma horizontal y después se inclina y se vuelve vertical. Justo allí en ese ángulo que generalmente está a unos 3, 4 centímetros por encima del gonion, allí es la zona, digamos, más preponderante que tiene que ser observada para poder identificar si hay lesiones o no en esta adenoides. Bueno, digamos un corte esquemático también de lo que recién les comenté, así que vamos a pasarlo. Y aquí estamos viendo también desde otra vista, digamos, como es de la anatomía desde el cabum, dónde están esas famosas adenoides, dónde es el lugar que debemos comprobar eso que se denomina hipertrofia, esa malformación que tiene este sector. Bueno, bien. La visualización, entonces, esta radiografía es una radiografía que es solicitada muchas veces en compañía de otra, que vamos a ver más adelante, que es la para ver senos maxilares. Los senos maxilares y la zona del adenoides, que son dos estructuras propensas a que se nos soliciten esta radiografía, general, no, yo digo que siempre son como primos hermanos. Si bien no están dentro del mismo contenido, pasa que por allí, digamos, ambas estructuras, tanto la zona de la faringe y la zona de los senos maxilares, intervienen en la ventilación para poder, digamos, que uno pueda respirar correctamente, ¿no? Corresponden a lo que nosotros llamamos la vía respiratoria alta. Y generalmente, cuando una se enferma la otra. Entonces, es muy probable que se nos solicite ambas radiografías. La que les estoy diciendo de que se ven los senos maxilares, que utilizamos para ver los senos maxilares, se la conoce también como senos paranasales, mentonasoplaca o water wall, que ya la vamos a ver. Pero me adelanto a esto porque quiero que muchas veces el par radiográfico se lo hace así, senos paranasales y cabo, que es lo que estamos por ver ahora. ¿Cómo se coloca el paciente? Bueno, el paciente se coloca de la misma forma que hiciéramos que vamos a hacer un cráneo en sentido lateral, con vista lateral. Así que vamos a acomodar al paciente, si quieren en decúbito, si quieren sentado, si quieren de pie, se puede hacer de cualquier forma, siempre y cuando después lateralicemos la cabeza y para poder obtener una imagen con vista de perfil de la zona. O sea, es exactamente la acomodación del paciente exactamente igual. Aquí estamos viendo en la primera imagen la radiografía correspondiente a un niño. Si se fijan, yo les había dicho antes que nosotros llamamos la boca del tiburón, porque tiene
la presentación de muchas piezas dentarias, que son los dientes temporarios y los permanentes, están todos allí, y a partir de eso se puede ver también, en este caso, esa columna aérea, que es la que me va a señalar cuál es la composición o cuál es la anatomía de esa zona de la faringe. Y en este otro paciente tenemos también, ya es un paciente adulto, pero también vuelve a esa forma, esa columna aérea, y sobre todo la zona donde está el ángulo de esa columna aérea. Allí es la zona que tenemos que tener en cuenta para que se vea correctamente. Bien, y aquí está lo que yo recién les decía, de los senos maxilares, parte de los etmoidales, los frontales, todos ellos intervienen en, digamos, como descompresión de las cámaras y sector de ventilación de esta vía aérea superior. Y en conjunto trabajan justamente con esta zona de la orofaringe para que tengamos una buena ventilación. Bien, me voy a ir antes entonces, perdón. Voy a volverme. Bien, ¿cómo se hace una radiografía de campo? Bueno, en realidad, como recién les dije, lo más importante es que coloquemos la cabeza del paciente como si fuésemos a hacer una radiografía de cráneo de perfil. La diferencia y los cambios que tenemos que tener es la zona de incidencia del rayo central. La zona de incidencia del rayo central se toma como parámetro el ángulo del maxilar y se dice que más o menos entre 3 y 4 centímetros por encima del ángulo del maxilar, vamos a hacer que el rayo incida en ese punto en forma perpendicular. Y lo más importante de todo es que cuando nosotros vayamos a hacer el disparo, hay que tratar de que en el momento que se haga el disparo, este paciente trate de inspirar o expirar por la nariz. Es un paciente que ya viene, digamos, con inferioridad de situación o de condición para poder hacerlo. Van a ver que es el paciente que respira por la boca, porque él siente que no le entra aire por la nariz. Pero para poder llegar a determinar de cuál es la zona o la anomalía o cuánto está obstruida esa zona de la rinofaringe, entonces sí o sí necesitamos que lo haga, mucho o poco, que lo haga solamente por la nariz. Así que hay que solicitarle al paciente de que cierre la boca y cuando nosotros le digamos que se quede quieto, pero que trate de respirar por la nariz. Mucho o poco, pero va a ser, digamos, de calidad. Porque si nosotros permitimos que él no lo haga, digamos, a través, que intente respirar por las fosas nasales, lo va a hacer por la boca, y cuando lo haga por la boca, directamente el aire va a entrar y va a esquivar esta zona de la rinofaringe. O sea, va a pasar directamente por la orofaringe y va a llegar a la faringe. Entonces no vamos a poder demostrar absolutamente nada en la zona que queremos que sea visible en la radiografía. Así que es una radiografía que la gran mayoría de las veces se nos solicita en los niños, por sobre todo, eh, y como en este caso que estamos viendo, pero también se lo puede, digamos, solicitar en un adulto. Así que en el caso que sea el niño y que venga acompañado de sus padres, hay que asesorarlos a los padres para que puedan acompañar al niño a que haga esto de boquita cerrada, esto de que si el niño medianamente entiende, muchas veces yo me acuerdo que les decía, bueno, vamos a cerrar la boca y vamos a ver como si estuviésemos, digamos, como un soldadito con la boca cerrada, intentemos que no se mueva la boca, y muchas veces los padres tratan de que el chico mantenga esa boca cerrada, así que necesitamos de la colaboración de los padres. Y
El tercer cambio, digamos, más allá de la zona donde se va a apuntar con el rayo central, la condición de que el paciente mantenga esta boca cerrada es, vuelvo a repetir, que los valores exponenciales tienen que ser mucho menores. ¿Para qué? Para que podamos de alguna manera ver mejor las partes blandas y no con tan detalle la estructura ósea. Porque si nos olvidamos de eso y aparece la estructura ósea, digamos, bien significativa, seguramente se va a quemar todo este sector, o sea, va a salir negro, no vamos a poder distinguir nada. El tamaño de película que se utiliza es un 18 por 24, si tenemos inclusive, manejamos la medida 13 por 18, también nos alcanza, no hay ningún problema por eso, pero digamos, para poder hacerlo, necesitamos de que se cumplan esas tres condiciones para que nos salga de calidad la radiografía. ¿Se ha entendido? Bueno, parece que sí. Sí, profe. Bien, entonces, vamos a ver aquí, ahora, una vez que vimos cómo se realiza la radiografía de cabo, vamos a ver esto que corresponde a las técnicas de senos paranasales. El término para significa alrededor, por supuesto, paranasales, alrededor de la nariz. Entonces, estas técnicas, de alguna manera, nos van a permitir el estudio de estos senos. Que no hay una técnica específica o única para poder estudiarlos y se vean en forma panorámica todos. Así que hay técnicas que vamos a utilizar particularmente para poder observar cada uno de ellos. La primera técnica es la técnica de Water-Waldron, o conocida también como senos paranasales mento-nasoplaca, que es la que nos permite observar con detalle a los senos maxilares. La segunda técnica, que se denomina Blondeau, tiene la característica, es muy parecida a la posición de la Water-Waldron, pero con algunos pequeños cambios que, si ustedes se fijan, acá dice la boca abierta, antes teníamos la boca cerrada, y uno de esos cambios que hacemos es que la boca abierta la utilizamos como ventana radiológica y a través de ella se ve parte del seno esfenoidal. O sea que esta técnica nos permite ver los senos maxilares y los senos esfenoidales, y el seno esfenoidal. Y esta última que tenemos se denomina Cadwells, en realidad le falta una apóstrofe y una S, así se escribe esta técnica, Cadwells, y en ella también, al igual que la Water, se conoce como senos paranasales, o sea, cualquiera de las dos se nos pide como senos paranasales, pero en este caso, en vez de ser mentonasoplaca como la Water-Waldron, es frontonasoplaca. Y ella, de alguna manera, nos permite observar en detalle a los senos frontales. Entonces, estas tres técnicas, de alguna manera, entre ellas, digamos, se complementan para poder demostrar estos senos que son los senos paranasales. Y, por supuesto, como última medida, que no es para ver senos, pero que también acompaña, como recién les dije, la radiografía de cabo, que ya la vimos recién para qué era. Entonces, cualquiera de ellas, la Water, la Blondeau, la Cadwell, se acompaña normalmente y forma par radiográfico con este cabo. Bien, la técnica de Water-Waldron dice la teoría que el paciente debe estar de pie o sentado. Ya no se permite que el paciente estar en decúbito. Después les explico por qué. Pero el paciente debe estar sí o sí de pie o sentado. Es una técnica con una proyección posterior anterior
Y el plano meatorbitario tiene que formar un ángulo de 37 grados con el plano de apoyo. Para que se pueda formar este ángulo de 37 grados, generalmente se separa la nariz entre 1,5 centímetros a 2 del plano de apoyo. Solo termina apoyando el mentón nada más el paciente. Y el punto, digamos, anatómico más cercano a estos senos maxilares es el acantio. Entonces, el rayo emerge a la altura del acantio. A diferencia del ablondón, donde el paciente nuevamente sí o sí tiene que estar de pie o sentado, pero en este caso el plano meatorbitario forma un ángulo de 50 grados con el plano de apoyo. O sea, es un ángulo mucho más importante. El paciente debe girar la cabeza para atrás mucho más que lo hace en la técnica anterior. Y más allá de esto, esta reacomodación de la cabeza, el paciente tiene que tener la boca abierta. Y nuevamente el rayo emerge en el acá. Aquí estamos viendo cómo vamos a hacer, en este caso el paciente está de pie, no le estamos viendo para nada la cara, pero es muy importante que ustedes tengan en cuenta de que esta radiografía sí o sí tiene que ser con el paciente vertical, digamos, o sentado o de pie. Bien, para esta técnica de Water-Waldron, entonces la teoría dice que el plano medio sagital debe quedar perpendicular y coincidente con la línea media de la mesa. Y lo que tenemos que hacer es que en un primer momento que el paciente apoye el mentón y la nariz. Una vez que nosotros hemos comprobado que el plano medio sagital está perpendicular y coincidente con la línea media de la mesa, entonces el próximo paso, el próximo momento es pedirle al paciente que tire la cabeza hacia atrás levemente sin dejar de apoyar el mentón y que separe su nariz. La teoría dice que es 1,5 centímetros a 2, pero depende también del tamaño de la nariz. Hay pacientes que tienen una nariz muy pequeñita, entonces vamos a tener que tratar de buscarle la forma, porque en ese paciente seguramente va a tener que angular mucho más. Lo importante, o lo mismo el paciente que tiene la nariz, digamos, muy, muy larga, muy grande, va a tener que angular menos. Lo importante que en la práctica, y esto no está en la bibliografía, pero yo les aconsejo a los alumnos que miremos al paciente, como lo estamos viendo aquí en la imagen, y que tratemos de más o menos calcular la zona donde está ese seno maxilar. La referencia más importante que tenemos es la zona del punto infraorbitario, que más o menos allí, a esa altura, se encuentra ese seno maxilar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que desde ese punto infraorbitario, unos 2 centímetros por debajo de ese punto infraorbitario, tiene que quedar a la misma altura que el meato auditivo externo. Entonces, de esa forma, comprobamos que para este paciente, eso, lo que hemos alejado la nariz del plano de apoyo, es compatible para que nos salga una radiografía correcta. Si no, veremos qué cambios le vamos a hacer, pero en la práctica es eso, miramos, punto infraorbitario, bajamos unos 2 centímetros y esos 2 centímetros tenemos que tratar de que queden a la misma altura del meato auditivo externo. Si logramos esto, automáticamente estamos bien acomodando el paciente. Aquí vemos desde otra vista, en este caso el paciente está de cúbito. Recuerden que no se puede hacer esta radiografía así, salvo que nos pidan expresamente o que el paciente no se pueda colocar en posición vertical. Que vamos a tener que, si lo podemos hacer así, sí. ¿No lo debemos? No.
porque no sale diagnóstica la radiografía. Pero para que ustedes vean cómo, en este caso, el plano medio sagital nos está indicando que está cayendo realmente perpendicular y está coincidente con la línea media de la mesa. Si nosotros trazamos una línea por los puntos anatómicos de este plano medio sagital, vemos que directamente, si unimos todos los puntos, lo hacen, digamos, en forma vertical. Bien. Bueno, más de lo mismo, vamos a ir pasando para no quedarnos más. Y, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que el rayo central, más allá después de haber ubicado el paciente, va a caer en forma perpendicular al plano de apoyo, en este caso sí estamos usando el buque mural, y la referencia más importante es que nosotros podamos ver el haz transversal del colimador y hacerlo, tratar, digamos, que salga a nivel de la cántila. No lo vamos a poder ver de ninguna otra forma, entonces muchas veces ampliamos el campo lumínico del colimador y nos da la referencia de este haz transversal, que, digamos, al ver lo que está a la misma altura que la cántila, sabemos que emerge por allí. ¿Qué obtenemos? Esta radiografía. Acá estamos viendo que, digamos, por la forma en que se acomoda la cabeza, lo que más impacta son los huesos de la cara. Ya dejamos de ver el cráneo, vemos cara. Y aquí estamos viendo la imagen que representa estos senos maxilares. ¿Por qué digo de que tiene que estar en posición vertical o sentado de pie? Porque estos senos maxilares, cuando también empiezan a hipertrofiarse, a lesionarse, empiezan a, digamos, a tener una falta de ventilación, y eso, la falta de ventilación hace que se junte humedad y muchas veces genere edema en ellos y, o sea, inflamación dentro de la mucosa que tenemos dentro de estos senos maxilares, e inclusive muchas veces líquido. Entonces tenemos que sí o sí, para poder demostrar si hay líquido, de ponerlo al paciente de pie. Estamos viendo la boca cerrada, y lo más importante y lo único que voy a decir es que para saber que está correcta la imagen que representa realmente este seno maxilar, tenemos que tratar de ver que los peñascos no se superpongan con el vértice de estos senos maxilares. En cuanto esto sucede, pues tendremos que repetir la radiografía y debemos extender la cabeza más atrás de ese paciente de lo que lo hicimos en su primer momento, porque es la forma en que vamos a lograr que desciendan estos senos maxilares. Debemos marcar la derecha, es muy importante, como todas las radiografías que se ve de frente algo, así que para identificar, porque ha pasado que no la hemos marcado y en algún momento nos hemos equivocado en de alguna manera identificar a la misma, y el pobre paciente le han punzado el otro seno, que es dolorosísimo para sacarle el líquido, y el que realmente estaba patológico quedó intacto. Así que cuidado con eso. Esta la voy a dejar pasar. Y la próxima que están viendo, fíjense en qué cambio ha sucedido con esta posición del paciente. Si bien es muy parecida a la anterior, pero miren, boca abierta, boca abierta. Esto corresponde a la técnica de Blondeau. Cuando nosotros nos solicitan esta radiografía, implica que no solamente se vean los senos maxilares, sino que a través de la boca se pueda ver parte del seno efenoidal. Aquí tenemos otra imagen, también con otro paciente con la boca abierta. ¿Y qué pasa con esto? La teoría dice que para esta técnica de Blondeau, entonces, el plano meato-orbitario debe quedar a 50 grados.
La anterior que vimos, la water era 37, este es 50. ¿Por qué? Porque necesitamos que el paciente hiperextienda más la cabeza hacia atrás para poder que, digamos, de alguna manera quede a la misma altura parte del seno esfenoidal de la boca del paciente, que en este caso está abierta. Si nosotros no hacemos esto, seguramente por más que el paciente abra la boca, no vamos a ver a través de ella estos senos esfenoidales. La teoría dice que, al igual que la Water Waldron, apoyamos de manera, primero, en primer momento apoyamos el mentón y la nariz, después separamos la nariz y después abrimos la boca. Si nosotros hacemos de esta forma, automáticamente nuestro plano meatorvitario queda a 50 grados. Entonces, para no dudar de esto, entonces lo primero que tenemos que hacer es acomodar al paciente como si fuese una Water Waldron. Una vez que se separó la nariz, este 1,5 cm, 2 centímetros, sin que se mueva esa cabeza, solamente le decimos al paciente que abra la boca. El solo movimiento que hace de abrir la boca, tira la cabeza para atrás y ya digamos, queda ubicado ese plano meatorvitario a 50 grados. Entonces es como una water que le llamamos, pero con boca abierta, donde este plano meatorvitario queda con una angulación mayor que en la water Waldron. También, al igual que el anterior, el rayo va perpendicular y también debe emerger a la altura de la cánula. ¿Y qué diferencia vamos a tener? Bueno, una imagen muy parecida, pero más allá de los senos maxilares, que se veían antes, vemos una boca abierta y esto que estamos viendo aquí, que hay una diferencia de tonalidad con el resto. Fíjense cómo acá está mucho más radiolúcida, si bien está todo tabicado, pero es radiolúcida, no aquí con la misma radiolucidez. Entonces, esto nos está diciendo de que, más allá de estos senos maxilares, estamos viendo el seno esfenoidal aquí, a través de la boca. Ese es el control de calidad. Y seguramente si ampliáramos esta imagen, nos encontraríamos que en este caso, por aumentar la angulación de este plano meatorvitario, los peñascos ya estarían muchísimo más abajo, o sea, estarían separados por lo menos un través de dedo del vértice del seno maxilar. En la Warten nos quedan ahí, inmediatamente por debajo del seno maxilar, y en la Blondo nos queda más o menos un través de dedo de diferencia hay entre el borde superior del peñasco y el vértice del seno maxilar. También la película es una 18x24, también debemos marcar la derecha, en el resto es todo igual, también se hace en posición vertical. Y esto es lo que no debe pasar. Si bien es la radiografía en un niño, pero ustedes ven que acá hay algo que molesta la visión. Por la edad, es un niño donde deberían estar sus senos maxilares totalmente formados, porque si estoy viendo los senos frontales, significa que los maxilares que se desarrollan antes deberían estar completamente formados, pero no veo esa forma de triángulo invertido completamente, que es la forma en que se representan en la radiografía. Si se fijan, es como un cuadradito, un cuadrilátero aquí. Ya está truncado ese vértice. Y es, ¿qué pasó? Bueno, fue el error de cómo acomodar la cabeza. Y esto que estamos viendo aquí es el borde superior del peñasco. O sea que el peñasco se ha metido a través del seno maxilar en la imagen, y eso ha hecho que no podamos terminar de ver completamente todo el seno maxilar. Esto no está bien, no sirve, y más está que inclusive acá más hace dudar, porque uno cuando la mira, lo primero que se da cuenta es que el paciente tiene la boca abierta, entonces dice, no es water, es blondo.
pero ni siquiera sirve para water, o sea, menos va a ser para blondo. Este paciente tiene la boca abierta, pero no sirve para nada esa boca abierta. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta y corroborar. A diferencia de cuando hay líquido en los senos, el líquido cuando uno lo ve, empieza y termina en las paredes del seno. No tiene continuidad como están viendo aquí. Entonces, eso es un indicador de que la radiografía tiene una imagen errónea de lo que debería tener. Bueno, nuevamente más imágenes para que vean con boca abierta, teóricamente Blondeau, o también llamada Water con boca abierta, y acá sí tenemos la imagen que representa senos maxilares, y digo que está bien hecha porque acá adentro vuelvo a ver el seno esfenoidal adentro de esa boca. Bien, cómo se ve la diferencia de cuando está el seno maxilar usando de ventana esta boca abierta y cuando no está. Muchas veces suele suceder como lo que están viendo aquí, de que no tengamos una representación de este triángulo invertido. O sea, no, si ustedes se fijan, hay una pequeña zona aquí nada más que parece que estuviese con aire. Todo el resto está más radiopaco, o sea, no se ve tal cual la imagen del seno esfenoidal. Deberíamos ver seno maxilar y seno esfenoidal con la misma tonalidad. Pero bueno, esto no es producto de un error nuestro, esto es producto de una patología del paciente. O sea, generalmente es muy probable que este paciente esté pasando por una sinusitis y ello haya generado un gran edema dentro del seno maxilar que le impide que tenga buena ventilación este seno. ¿Cómo me doy cuenta que sí está bien hecha, aunque no se vean correctamente los senos maxilares? Porque busco la presencia del peñasco y el peñasco está absolutamente por debajo donde deberían tener los senos maxilares. Por allí está el peñasco de un lado, y si se fijan, por aquí está el peñasco del otro lado, y no toca para nada la zona que representa el vértice del seno maxilar. Entonces, bien la radiografía, bien hecha, me faltó identificar la derecha, que es el único error importante que se ve en esta imagen, pero el resto, bien, posicionalmente está bien, aunque no podamos tener una imagen clara de los senos maxilares. Ya no es problema nuestro, ya no es un error nuestro, sino es propio del paciente. Y miren, les doy un detalle, que acá, la primera vez, no me había dado cuenta de esto. ¿Saben qué es esto? Si se fijan, es como una imagen de J que tenemos allí dentro del seno maxilar. Bueno, eso corresponde porque justo a esa altura, en ese momento, está el agujero rasgado posterior. Esa es la imagen del agujero rasgado posterior, que ustedes saben que por allí, digamos, es una de las puertas que tiene nuestra cabeza para, a través de ellas se pasan nervios, arterias, venas, todo lo que sea. Bien, aquí tenemos otra radiografía, también con problemas con el paciente, al igual que el anterior, donde no hay una buena visión de los senos maxilares, está todo como denso, la zona, pero sí atrás de la boca vuelvo a ver el seno maxilar, el seno esfenoidal, perdón, y si quiero buscar los peñascos, me dan la información de que están totalmente alejados de este seno maxilar. Entonces es un paciente que nuevamente presenta una patología que no hace que sea visible con claridad. Es tal que muchas veces estos pacientes que tienen esta sinusitis, este edema que tienen en la mucosa, por esta falta de ventilación, van a ver que inclusive la zona de las fosas nasales también empieza como a cerrarse. Vemos pequeños sectores donde hay buen pasaje de aire, el resto también está sucediendo lo mismo, o sea, hay un gran edema en todo esto que se denomina vía aérea superior. Por eso que el paciente muchas veces no puede respirar por la nariz. Y la mejor forma que tiene, o
digamos, es por la boca. Bueno, nuevamente igual que el anterior, el paciente con la boca abierta, o sea que automáticamente digo que es una water con boca abierta o digo que es una blondo. Y aquí está algo de lo que recién les dije, del por qué tengo que hacerlo con el paciente estando de pie o estando sentado, nunca acostado. Por el hecho de que el paciente esté sentado de pie, nosotros podemos obtener la imagen o la presencia de esto que se denomina nivel hidroaéreo, que está señalado allí con las flechitas. Si se fijan, de este lado tenemos un seno maxilar normal, se hace triángulo invertido, y de este otro lado quiero ver el vértice y no logro, se trunca abruptamente, o sea, es como una línea horizontal que atraviesa el seno. Eso es el indicador de que en este seno hay líquido, y me está mostrando más o menos qué cantidad, hasta dónde llega ese líquido. Esto sucede, es como si nosotros viéramos a una botella que está media cargada con líquido y la paramos. Si la dejamos parada, entonces vamos a ver hasta dónde tiene el líquido, lo que está sucediendo aquí. Pero si esa botella la acostamos y la queremos mirar desde arriba, va a parecer como que está totalmente llena, porque no vamos a poder demostrar qué volumen de líquido hay en su interior. Entonces, por eso es que sí o sí esta radiografía se hace normalmente con el paciente estando de pie o sentado. Y muchas veces también nos sirve, ¿por qué? Porque la radiografía de Water-Waldron, bueno, esta la vamos a dejar, vamos a pasar esto. La radiografía de Water-Waldron, que es la primera que vimos anteriormente, se utiliza, tiene otras utilidades, o sea, más allá de que aquella que hacíamos que el paciente apoyara el mentón, separara la nariz, que teóricamente la utilidad principal es para ver los senos maxilares, bueno, tiene otras utilidades. Se utiliza también como radiografía de cara. Cuando nos pidan una RX de cara, debemos hacer una Water-Waldron. ¿Por qué? Porque es la técnica que nos permite ver no con tanta distorsión todas estas estructuras óseas que comprenden a esta zona que se denomina cara. Así que otra utilidad es como radiografía para ver cara, en aquellos casos donde el paciente tenga traumatismo o tenga alguna lesión que quieran ver en forma panorámica, toda la estructura ósea de la cara, entonces vamos a hacer una Water-Waldron. O sea, la vamos a hacer cuando nos pidan para ver senos maxilares, la vamos a hacer cuando nos pidan para ver alguna lesión ósea de la cara, y la podemos hacer también muchas veces, como en este caso, para poder observar lo que se denomina el arco cigomático. Hay algunos traumatismos, sobre todo la famosa piña en el pómulo, que muchas veces rompen la zona digamos, la zona del malar que se articula con la zona del temporal, que se denomina arco cigomático, que estamos viendo aquí. Nosotros le llamamos, porque tiene la forma de la trompa del elefante, por eso está esta figura del elefante aquí. Bueno, asemeja la trompa del elefante, digamos, el arco cigomático, como se representa en la radiografía de Water-Waldron. Entonces, muchas veces, más allá de las propias lesiones que pueda tener el paciente, también la podemos utilizar como una comparativa de arco cigomático. Y por supuesto que se rompió, la piña pegó en esta zona, se rompió, y no, muchas veces no solamente se rompió la zona del arco propiamente dicho, se rompe el malar, y el malar interviene también, está muy, digamos, cercano a lo que es el seno maxilar, y eso hace de que
sabemos que cada cosa que se rompe sangra. Entonces, por más que salga invisible en la imagen una fractura del malar, pero sí, digamos, corresponde una imagen que se denomina hidroaérea dentro del seno, cercana a la zona supuestamente de la lesión, entonces es una forma de que el médico dice, sí, está roto. En realidad allí ese líquido que está dentro del seno no corresponde a un líquido claro, sino a sangre. Así que miren toda la información que nos puede dar esta radiografía de Water-Waldron, más allá de la propia con que fue creada, que es para ver los senos maxilares. Bueno, estas son líneas que se llaman, que en realidad los grandes traumatismos, hay veces que se desarticula la cara completamente, sufren muchas lesiones que no las vamos a nombrar, pero si a ustedes algún día les interesa, bueno, podemos volver al tema. Pero son diagnósticas en realidad, más que nada. Y también existen lo que se denominan los senos de perfil. Estos senos de perfil implican que nosotros tengamos una visión de estos senos maxilares con vista directamente de perfil. ¿Qué hacemos para poder obtenerlo? Bueno, la posición del paciente nuevamente va a estar de pie, va a estar sentado. Vamos a acomodar la cabeza, vamos a rotar como para hacer una radiografía de cráneo lateral, o sea que el plano mesosagital va a quedar paralelo al plano de apoyo, pero la diferencia para que deje de ser un cráneo lateral y sea un seno maxilar en realidad es el lugar donde vamos a hacer incidir el rayo central, donde se lo hace directamente sobre lo que se denomina el punto infraorbitario. Entonces, la zona de los senos maxilares van a quedar en el medio de la radiografía y no vamos a poder ver todo el cráneo, por más que sea la posición para un cráneo, porque más allá de esto vamos a utilizar el tamaño de película, una 18x24, en vez de la 24x30 que la utilizamos para el cráneo. Entonces tenemos una visión de la vista lateral de estos senos maxilares. Aquí estamos viendo, o sea que si se fijan, es como si ubicáramos para hacer un cráneo lateral, pero el punto de incidencia tiene que ser aquí, punto infraorbitario. Allí va a estar, digamos, el rayo central que va a ir en forma perpendicular. Y también estos senos, cuando los hacemos con vista, para ver vista de perfil, también nos pueden servir y nos pueden dar la imagen de este famoso nivel hidroaéreo, ¿sí? En realidad, esta es una sola radiografía que yo, digamos, acá está en posición vertical y acá está en la posición realmente original con que fue hecha. Y también están viendo este famoso nivel, ahora en otro sentido. Antes lo veíamos que tapaba el vértice, ahora lo estamos viendo que está cercano a la pared posterior del seno maxilar. Pero, ¿qué pasa con esto? Esta radiografía sí o sí hay que hacerla en aquel paciente politraumatizado donde nosotros no tenemos posibilidad de ponerlo vertical ni sentado, o sea que es una radiografía que se hace en decúbito, inclusive se hace en el decúbito dorsal, al cual viene el paciente, no podemos movilizarlo. Lo único que hacemos normalmente es que la cabeza levemente cuelgue hacia atrás para acomodarlo en posición como si fuese de Water-Waldron, que es la forma en que realmente el paciente se siente cómodo, digamos, tira la cabeza para atrás. Entonces, cuando vemos eso, está ubicado el paciente y ¿qué tenemos que hacer? Una técnica como hacíamos con el cráneo lateral en este paciente politraumatizado, o sea, con rayo horizontal, haciendo, por supuesto, que incida sobre el punto infraorbitario, pero
nos sirve como complemento de estas RX de cara o RX de water, que en realidad para un politrauma no nos la van a pedir para ver senos, nos van a pedir para ver estructura ósea propiamente dicho. Pero que nosotros sabemos, digamos, que se llama diagnóstico por segunda, que si dentro de esos senos existe un nivel, quiere decir que hay algo que está roto, por más que no se identifique claramente cuál es la estructura ósea que se haya roto. Entonces, vamos a obtener, seguramente, de este paciente vamos a obtener una radiografía con imagen de Water-Waldron, pero por el hecho de que esté de cúbito, y el rayo en realidad fue vertical en este sentido, cuando miremos esa water, vamos a ver que es como si todo el seno estuviera tapado. Pero cuánto tiene de líquido lo vamos a poder comprobar únicamente si hacemos esta radiografía con rayo horizontal. O sea, el paciente no movilizamos para nada, pero esa radiografía de cara no nos dio la información completa, entonces debemos hacerlo con este senos de perfil. ¿Se ha entendido más o menos? ¿O necesitan que lo explique de otra forma? Sí, sí. Entendido. Bueno, Sí, que tengan en cuenta que cuando tenemos un politrauma, ya de por sí sabemos que no va a tener una información completa en nuestra radiografía de water, nuestra radiografía de cara. Vamos a tener que complementarla con esta. Bien, los otros senos que tenemos para poder ver los senos frontales. Con la técnica de Water ni de la Blondo tenemos una visión realmente de frente de ellos. No nos sirven. Si tenemos esta técnica que en realidad se denomina Caldwell's, que nos sirve justamente para poder tener una visión frontal de estos senos frontales, una visión de frente de estos senos frontales. ¿Cómo hacemos? También denominada esta técnica de Caldwell, que se los dije anteriormente, senos paranasales, pero pronto nasoplaca. ¿Qué significa esto? Que ahora los puntos de apoyo no van a ser más el mentón y la nariz, sino que va a ser la frente y la nariz. ¿Qué quiere decir con esto? Si apoyo frente y nariz, ¿cómo es la posición? Como un cráneo de frente PA. O sea, tal cual, no vamos a describir cómo se hace un cráneo de frente, PA, pero lo ubicamos al paciente como si hiciéramos un cráneo de frente. ¿Qué cambio tenemos que hacer para que deje de ser un cráneo de frente y se transforme en una Caldwell's? Es la dirección del rayo central. Deja de ir perpendicular y va con una angulación entre 17 y 23 grados en sentido caudal. O sea que el rayo va angulado y la teoría dice que debe emerger a la altura del nación o la glabela. Cualquiera de esos dos puntos que están muy cercanos no molestaría para que la radiografía nos salga de calidad. O sea, como un cráneo de frente, PA, pero con el rayo angulado en sentido caudal, 23 a 17 grados, y la otra diferencia, para evitar de que se parezca a un cráneo de frente, es que en vez de utilizar un chasis 24 por 30, vamos a utilizar solo un chasis 18 por 24. Entonces, eso va a hacer que ante la vista del que le está leyendo la imagen, tenga, digamos, las diferencias y no se confunda de la imagen que está viendo de para qué, cuál es la utilidad principal. ¿Qué va a pasar con este cambio de dirección del rayo? Va a pasar lo siguiente, que ustedes van a ver las órbitas, como lo están viendo aquí, pero justamente el rayo por esta angulación ha trasladado los peñascos. Entonces ya los peñascos no están dentro de la órbita, ya la órbita está como libre casi. Los peñascos se encuentran a la altura del piso de la órbita. Entonces nos han liberado la órbita y
con esto podemos obtener también otras imágenes dentro de la órbita que también nos sirven como parte de la utilidad de esta radiografía. O sea, fue generada, fue inventada, fue ideada, digamos, para que nos diera la información de lo que son los senos frontales. Aquí los están viendo. Tal cual, digamos, es una vista de frente de los mismos. Pero más allá de eso, esta radiografía también nos permite ver parte de información de lo que son los senos etmoidales. Aquí tenemos más o menos, está todo superpuesto, pero lo que corresponde a la zona aérea, o sea, donde están las masas laterales del etmoides, aparecen como unas medias lunas en el borde interno, digamos, de la órbita, y esa imagen representa a los senos etmoidales, que hasta ahora no habíamos visto. Entonces, es una radiografía que más allá de los senos frontales, podemos llegar a tener alguna información de estos senos etmoidales también. Esta radiografía, vuelvo a repetir, fue ideada para ver senos frontales, también tenemos información de los senos etmoidales, también tiene otra utilidad, que no tiene nada que ver con los senos. Pero ahora quiero que miren dentro de la órbita. ¿Alcanzan a ver la órbita? Bien. Y aparece como una especie de triángulo negro. No sé si lo ven, lo estoy tratando de señalar, pero parece como un triángulo negro, mucho más eh, radiolúcido que el resto de la zona que tenemos dentro de la órbita. Esto se denomina hendidura esfenoidal. La hendidura esfenoidal es un espacio, digamos, entre comillas, que existe entre lo que son las alas menores y las alas mayores del esfenoides. Que sabemos que por aquí también es una zona, digamos, por donde pasan arterias, venas, nervios, o sea, es una zona muy importante de nuestra cabeza, sobre todo la zona del cráneo, y que esta técnica se la utiliza, la técnica de Caldwell, como comparativa de lo que es hendidura esfenoidal. A través de ello, si el médico puede observar cómo se representa una de ellas y compararla con la otra, para ver si hay algún cambio. Esta hendidura esfenoidal, como recién les dije, está representada en la parte superior de esta imagen triangular. La voy a mostrar en esta para que no se confundan con las otras rayitas. Aquí estamos viendo, miren, esta es la parte superior de este triángulo negro. Bueno, en esta parte superior, esto que estamos viendo chiquitito aquí, es el ala menor del esfenoides. Eso es ala menor del esfenoides. Y desde aquí, desde aquí hasta acá, que se los estoy señalando, es el ala mayor del esfenoides. Entonces, estamos viendo parte del esfenoide, su ala menor, su ala mayor, y el espacio que hay entre cada una de ellas, que se denomina hendidura esfenoidal. Por lo tanto, otra de las utilidades que tiene esta técnica es esta, comparativa de hendidura esfenoidal. Nosotros la conocemos como la técnica de la cruz, en realidad, para que ustedes de alguna manera ideamos algo que fuera parecido a lo cotidiano para que ustedes medianamente se acordaran después a qué imagen correspondía. Porque uno cuando no tiene el hábito continuo de ver una imagen, suele confundirse. Entonces, si ustedes se fijan, hay como una especie de cruz, un simulacro de cruz, un simulacro de cruz, que está, digamos, la parte horizontal, por lo que es ala menor y ala mayor, de esfenoides, y la parte vertical está dada, digamos, por la superposición de varias estructuras.
la lámina perpendicular del etmoide, parte del gómer, parte del tabique nasal, todo eso comprende lo que es la imagen perpendicular de esta cruz. Y es una técnica que también podemos tener información, porque es la técnica que mejor se ve la zona del etmoides de frente, entonces puede llegar a aparecer como una especie de rombo aquí arriba, que es la apófisis cristagal. También se puede distinguir claramente. En este paciente no lo tenemos muy claro, pero sabemos que en este sector está la cristagal. Bien, acá tenemos entonces en una vista de un paciente, en una vista de perfil, para que vean cómo se acomoda la cabeza, donde el paciente, vuelvo a repetir, es una frontonazo, o sea, es como un cráneo de frente, pero el rayo central va con una angulación en sentido caudal y emerge a la altura. Eso hace que se diferencie de lo que es un cráneo verdaderamente de frente. Bueno, otra forma en una imagen esquemática, pero todas significan y muestran lo mismo. Bueno, esta es una imagen bastante feita de entenderla, está como muy puntillada, así que la vamos a sacar, pero vuelve a estar de nuevo la órbita, vuelve a estar ese simulacro de cruz que atraviesa la órbita, entonces eso ya sabemos de que es una Cadwell. No hay otra técnica donde aparezca esta imagen. Y si queremos corroborar ratificar esto, bueno, vemos que los peñascos están a la altura del piso de la órbita. Entonces, no hay otra radiografía que tenga la misma imagenología. Otro paciente donde se ha señalado cómo se hace esta técnica de Kaplan. También es una radiografía que debemos hacerla con el paciente de pie y o sentado. Tratemos de no hacerla de cúbito porque si bien es menos propenso a que los senos maxilares tengan líquido en su interior, pero suele suceder que sí contengan líquido. Entonces la única forma de poder ver esos niveles es allí. Bueno, esta no me sirve, la voy a dejar pasar. Y aquí estamos viendo este esquema de lo que son los senos frontales, y esto que estaba con el número 8 serían los etmoidales. Esto que está con el número 7 es la hendidura esfenoidal, y acá tienen bien diferenciado el ala menor y el ala mayor del esfenoides. Y la crista Gale, con el número 2 señalado. Profe, Sí, lo que se llama línea innominada, ¿es sí, el ala mayor o el ala menor? es la suma de las dos. Ah, ok. A esto se llama línea innominada, mire, lo voy a señalar. Comienza aquí y termina en el extremo más distal del ala mayor. Entonces, uno puede llegar a ver que sobre la calota craneal hace como una impronta. Desde el borde superoexterno de la órbita continúa y está señalando allí solo el ala mayor del efenoides. Sí, pero a eso se denomina línea innominada. Okay. Que es un parámetro anatómico que se toma muy referencial para ver si hay equidistancia entre esta línea y la calota. Se la compara con la equidistancia, digamos, con la distancia de la contralateral, y es un parámetro muy, muy importante y muy significativo para decirnos si realmente esta radiografía está bien hecha, si es bilateral, si es simétrico un lado con el otro. O sea, si hemos colocado bien el plano mesosagital. Bueno, miren, en esta Cadwell que tenemos aquí, ¿se acuerdan que yo les había mostrado una Water en su momento que no se veía bien el seno maxilar? Miren, aquí está el agujero rasgado posterior de nuevo. También puede llegar a usarse para poder estudiar el agujero rasgado posterior. No hay muchas técnicas, ¿no?, para poder verlo en forma clara.
Bueno, más o menos entonces quedó claro. ¿Quieren que hagamos un resumen de lo que son las técnicas de senos paranasales o les ha quedado claro? Si alguien tiene una duda, me lo dice, repito un poquito para cerrar el tema y si no, pasamos a esta próxima técnica. Quedó claro entonces. No hay quien pida de nuevo. Bueno, huesos propios de la nariz. Estos huesos propios de la nariz, que ustedes están viendo con una vista de frente, en realidad no tenemos ninguna radiografía que podamos demostrarlos con vista de frente. Lo único, digamos, con la misma técnica esta de Water-Waldron, uno puede medianamente tener un simulacro de imagen, pero no es vista de frente, sino desde otra vista, de un corte más bien coronal, de estos huesos propios, y se ve, nosotros le llamamos la imagen de la carpa, pero no nos va a dar para nada buena información, solamente un detalle más o menos. Entonces, no la podemos utilizar a la técnica de Water para poder ver los huesos propios de la nariz. Huesos propios que son propensos a romperse por los traumatismos. Sí tenemos esta vista, que es la de vista de perfil. Esta es la técnica que utilizamos normalmente para poder estudiar o demostrar si hay alguna lesión en estos huesos propios. ¿Cómo se hace esta técnica? A ver, me fijo a ver si tengo la imagen y si no hablo sobre la misma imagen. No, parece que no tengo. Bueno, me voy a esta, a la primera imagen, después vemos estas otras. ¿Cómo hago esta radiografía? Bueno, la teoría dice, quiero ver de perfil, entonces tengo que poner la cabeza como si hiciera un cráneo de perfil. No hay otra forma. ¿Qué diferencia para dejar de ser un cráneo de perfil y transformarse en huesos propios de perfil? Dos y muy importantes. La primera, que es lo que voy a hacer que coincida con la línea media. Y justamente voy a tratar de que la línea media del buki o de la mesa de yacimiento que estoy utilizando coincida con la zona del nacio. A esa altura voy a acomodar la cabeza para que el nacio esté a la altura de la línea media de la mesa. Y la segunda, y mucho más importante, es que cuando yo calculo los valores exponenciales, ¿qué tengo que hacer? No acordarme de que si bien la posición es como un cráneo, no estoy queriendo ver el cráneo, estoy queriendo ver los huesos propios de la nariz. Y si tomo el espesor de estos huesos propios, no superan los 2 centímetros. No así lo del cráneo lateral. Entonces me tengo que acordar de eso y mis valores exponenciales tienen que ser acordes para esos 2 centímetros. ¿Por qué? Porque por más que yo acomode la cabeza bien del paciente, incida el rayo en el punto de la zona del nacio, si me olvidé de cambiar los valores exponenciales, no voy a poder ver los huesos propios. Entonces, muy importante eso, es calcular que estos valores exponenciales son para atravesar un espesor de no más de 2 centímetros. Así que cuando yo obtenga la imagen, me voy a encontrar con una imagen que represente esos huesos propios de la nariz perfectamente. Uno los está viendo de alguna manera aquí, inclusive está viendo parte del tabique, pero está viendo los huesos propios. Y en este caso también, miren cómo se ve una lesión, acá hay una raya que atraviesa estos huesos propios. Bueno, esto es una fractura, que se puede comprobar. Si yo ampliara la imagen que estamos viendo aquí, seguramente en la zona donde está la cara y el cráneo, voy a ver todo blanco. ¿Por qué? Porque esos valores que utilicé para atravesar 2 centímetros no le alcanzan para nada a la zona de la cara o del cráneo y entonces voy a ver blanco, todo blanco.
no pueden absorber nada de radiación y entonces no se van a manifestar. Pero sí voy a ver con claridad la imagen que representa estos huesos propios. ¿Mm? O sea, es un cráneo de perfil, pero haciendo incidir y haciendo que coincida la zona del nasion con el haz vertical y que incide el rayo sobre el nasion y con valores exponenciales acordes a la zona, se llama, o sea, el espesor no más de 2 centímetros. Entonces, si ustedes se fijan, miren, en estas imágenes estamos viendo cómo se puede llegar a ver estos huesos propios, tanto en la de la izquierda como en la derecha, y si quiero mirar qué se ve por detrás, hay como una sombra blanca. Esto es un indicador de que los valores exponenciales han servido, son útiles. Está de alguna manera siendo totalmente visible y útil la imagen que representa esta radiografía. No solamente aparecen estos huesos propios, sino que hay algo que, me voy a la radiografía del lado derecho, no solamente veo estos huesos propios, sino que acá me llama algo la atención, no sé si alcanzan a ver algo como si fuese una espina blanca, una punta blanca, que estaría a la altura del acantio. Este es el indicador que se debe ver para saber en realidad si esta radiografía ha estado bien hecha. Si en este caso, como era digamos, como imaginariamente era un cráneo de perfil, entonces el plano medio sagital debía quedar paralelo al plano de apoyo y no se puede ver nada de la parte ósea del cráneo, entonces no podemos tener ninguna referencia. Pero en este caso, si aparece esta como espina o punta blanca, esto me representa a la espina nasal del maxilar superior, que es mucho más pequeña inclusive que los huesos propios. Entonces, si este plano mesosagital no ha quedado realmente paralelo, esta espina nasal no aparece. Entonces, lo utilizo como control de calidad para saber de que se ha acomodado bien el paciente. Ay, perdón. Aquí tenemos otras, donde inclusive no solamente se ve parte de los huesos propios, sino que inclusive hasta podemos ver el perfil de partes blandas. Puedo ver el contorno de partes blandas de la nariz, los labios, que no estaría mal. Pero si me voy a la zona del acantio, trato de buscar esa famosa línea puntiaguda en la zona a la altura del acantio y no está presente. Quiere decir que no tengo una vista realmente de perfil. Por lo tanto, tengo que reacomodar el paciente y hacerlo de la mejor forma, la próxima. Lo mismo está pasando en esta imagen. También, si bien hay algo que se puede llegar a ver de los huesos propios, pero vuelvo a irme a la zona del acantio, no está la imagen triangular, no es un perfil estricto esto. Así que hay que volverla a repetir. Bueno, aquí también estamos viendo esto, digamos, hay dos flechas, la flecha negra está indicando una fractura en los huesos propios y esta flecha abierta, digamos, me estaba señalando dónde está esta famosa espina nasal del maxilar inferior. Con lo cual, en este caso, sí está bien posicionado. Ustedes me dicen, ¿está bien? No, la imagen no está bien. Está bien posicionado porque aparece la espina nasal del maxilar superior, pero no es útil porque yo no tengo completamente la visión de los huesos propios. ¿Ve que se ha cortado aquí? Entonces, seguramente vamos a tener que repetir la imagen tratando de enfocar de que esta sea la parte principal que se encuentre en el medio de la imagen para que no se nos corte nada.
Y vamos a quedar hasta aquí hoy, porque lo próximo son técnicas que llamamos bilateral particularizadas para otras estructuras. Así que vamos a